conversando con la profesora María Elena Álvarez, es una profesora cubana, experta en relaciones internacionales, pero en este momento vamos a recurrir a ella como cubana para poder conversar sobre América Latina y cómo desde Cuba se están viendo los procesos que se están viviendo en América Latina, considerando el reordenamiento de fuerzas y el surgimiento importante que tienen países que plantean un proyecto de revolución socialista, algunos, otros con un enfoque más social. Bueno, yo voy a hablar de como cubana y creo que sí, que la situación que hay hoy en América Latina para Cuba ha sido muy favorable. Debemos recordar que cuando triunfa la Revolución Cubana, pues se logra expulsar a Cuba de la OEA, Organización de Estados Americanos, y que todos los países latinoamericanos rompieron relaciones con Cuba, excepto México. Hoy día, cuando uno mira a América Latina desde Cuba o desde cualquier otro país, un intelectual o un simple ciudadano que lea, se da cuenta que ha habido un cambio esencial en los últimos 10 años, o los últimos 20 años, si se compara con la década del 70, el 80, las dictaduras. Hoy encontramos un proceso revolucionario, progresista, que cuando tú analizas partiendo de Centroamérica está Nicaragua, está Venezuela, está Ecuador, hay un proceso súper interesante en Argentina, el mismo caso de Brasil que se abre paso como una potencia a nivel mundial, pero con fuerzas de izquierda a su interior. Es posible Bolivia con Evo Morales, primer indígena que llega al poder, y cada uno de ellos con sus peculiaridades, más que socialista o capitalista. Yo diría que están desarrollando un proyecto de justicia social que en este caso ya Cuba tiene relaciones con todos estos países, ha logrado una integración importante en determinados mecanismos de integración donde sobresale el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, donde Cuba pues pertenece a ella, y esto ha ayudado no solo a la inserción en América Latina, sino también en esos proyectos de colaboración, sobre todo con médicos, etc. Ahora fíjate, a la vez que ha habido este ascenso de las fuerzas progresistas con la Revolución Ciudadana de Correa, con el proyecto de Evo en Bolivia, también tenemos que tener en cuenta que ha habido por parte de Estados Unidos, todos dicen que ha perdido terreno, yo creo que sí que ha perdido terreno, pero a la vez ha tratado, y lo ha logrado en determinados casos, de no perder determinadas plazas. Esto, por ejemplo, se ve en Honduras, desde el golpe hasta ahora mismo las elecciones, que se plantea que si hubo fraude, en Paraguay, las bases militares que tiene Estados Unidos en América Latina, que son muy importantes. Entonces, habría que tener en cuenta que sí, que hay un proceso revolucionario en ascenso importante desde el punto de vista, de todos los puntos de vista, para América Latina y para el mundo, porque hay que recordar que estos países pertenecen a Naciones Unidas, que van a la Asamblea General, que hablan en la Asamblea General, que establecen relaciones con otros países y están buscando alternativa, diría yo, a la dependencia histórica que tuvieron con respecto a Estados Unidos. Entonces, así es como lo veo un ascenso muy importante de las fuerzas progresistas, y para Cuba ha sido muy significativo. Ya Cuba participa en determinados mecanismos de integración, pero además tiene muy buenas relaciones con estos países, estos proyectos, que, fíjate, muy interesante. Entre ellos, tal vez no se parecen, tampoco se parecen al proyecto cubano, pero como te decía, tienen en común sobre todo la justicia social, que a veces les es difícil, porque los sectores sociales a veces están muy desinformados. Los medios masivos de comunicación pues tratan de tomar, vamos a decir, las cadenas más importantes tratan de tergiversarlo todo, y Venezuela es clave en esto. Cuando tú vas, por ejemplo, al golpe que le trataron de dar a Chávez, o posteriormente en las elecciones, tú te das cuenta de cómo se maneja la información y cómo se trata de deslegitimar esos proyectos. Por tanto, es muy difícil mantener el paso que llevan estos procesos. Si tú vas a Bolivia, lo propio, a veces hay una situación de descontento, y esos medios masivos de comunicación, que son una fuerza tremenda en la actualidad, te desdibujan realmente lo que se está haciendo y te presentan a Evo o a Correa o ahora mismo a Maduro como
personas que están tratando de destruir al país y no de ayudar en estos proyectos. Claro. Un proceso importante, y que lo mencionabas tú, es esta pérdida de terreno que ha ido teniendo Estados Unidos en América Latina, en términos militares o de presencia geográfica en los países de América Latina, pero manteniendo un control militar y bases militares rodeando al continente. Pero desde otra perspectiva, también América Latina ha avanzado pasos enormes en lo que es los procesos de integración. Y los últimos años creo yo que ha sido importante ver cómo desde América Latina están surgiendo nuevas opciones para avanzar en la integración y de esa misma forma contrarrestar esta presencia histórica que ha tenido Estados Unidos en el continente. ¿Cómo ves tú estos procesos que tenemos ahí UNASUR, tenemos Mercosur, la CELAC este año y también el ALBA, que agrupa un grupo importante? Y por otro lado, la Alianza del Pacífico, que agrupa a otros países que de cierta forma uno puede verlos como más aliados de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú la importancia que tienen estos procesos? ¿Es que tienen una perspectiva interesante que hay que seguir? Mira, los procesos de integración son muy importantes. Esto lo dijo Bolívar, América Latina una sola, lo dijo José Martí, que veía a Estados Unidos, que él decía caer como una fuerza más sobre los pueblos de América. Y los procesos de integración son esenciales, aunque todavía existen varios, son esenciales para no uniformar, pero sino para ponerse de acuerdo en la proyección. Creo que todavía no se logra un solo proceso. Hay varios muy importantes, muy alentadores por la proyección que tienen. Por ejemplo, cuando a Evo no lo dejaban sobrevolar Europa, pues enseguida se movilizan y llegan a un acuerdo, pero creo que todavía es embrionario. Tú decías que Estados Unidos ha perdido terreno. Yo diría que ha perdido terreno relativamente, porque sigue teniendo las bases, sigue teniendo sus aliados. Estos procesos de integración pueden ser el inicio o la base de la unificación de postura, pero al interior de esos proyectos también existen en la mayoría todavía posiciones diversas. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que Venezuela no podía entrar en Mercosur porque Paraguay no se lo permitía. Y es después del golpe, cuando expulsan a Paraguay, que Venezuela puede entrar. También hay que tener en cuenta que hay países con más poderes que otros. Entonces, está Brasil, México. Entonces, que además hablan todavía un lenguaje diferente. Entonces, sí, se ha avanzado en determinados proyectos, como por ejemplo el ALBA, en la propia CELAC, pero hay otros que todavía les falta. Y esto que tú decías de la Alianza Pacífico, igual que los países que pertenecen a PET, es un poco tratar de desvincularse. También hay que tener en cuenta que Estados Unidos, por ejemplo, ha firmado tratados de libre comercio con determinados países latinoamericanos también. Entonces, ¿hasta qué punto ha logrado mantenerse dentro de esos proyectos? La integración es esencial, debe seguir consolidándose, y en la medida en que se consoliden los procesos, se consolidarán esas posiciones comunes que ayudarán a esos proyectos y sobre todo a los países más progresistas a contrarrestar influencias negativas, vamos a decir, para su propio desarrollo. Y respecto al proceso específico de Venezuela, no sé si tú tienes alguna mirada particular respecto a cómo ha ido evolucionando y cómo se proyecta, considerando la muerte de Chávez, la asunción de Maduro al poder, las mismas elecciones municipales que ya pasaron. ¿Cómo ves tú ese proceso? Yo he estado 2 veces en Venezuela. Es muy interesante el proyecto en Venezuela. Todos pensaron que a la muerte de Chávez, pues el proyecto se iba a detener. Lo que sí es cierto es que después de la muerte de Chávez, que además debe investigarse porque es bien dudosa que un hombre tan sano haya muerto tan joven, además no había herencia de cáncer en su familia. La reacción ha puesto todo, porque indudablemente cuando el líder no está, vamos a decir que hay debilidades que tú no puedes resolver.
per se no lo puede resolver, porque es el líder histórico del proceso. Y ellos han aprovechado la muerte de Chávez para tratar de desvirtuar, de deslegitimar a la figura de Maduro. Y entonces cuando tú analizas toda la política económica de desabastecimiento, y eso ha llevado entonces a que desde el poder haya que radicalizar en determinados planos el proceso revolucionario. Y hay dos opciones, hay dos escenarios. Van a continuar presionando al gobierno y esto puede llevar a que a futuro pues se debilite el proyecto bolivariano, porque es el proyecto bolivariano, ¿no? O sea, el proyecto bolivariano y chavista, más que Maduro o el que esté en el poder. Y puede combinarlo con lo histórico, con los medios masivos y debilitar ese proceso. Lo otro está en que en la medida en que presionen al gobierno se puede radicalizar, porque esa puede ser otra opción, que fue lo que pasó en Cuba. En la medida en que Estados Unidos pues no estableció el bloqueo, Girón, la crisis de octubre, el proceso tiene que irse radicalizando porque tú tienes que darle respuesta. Entonces, indudablemente están presionando mucho al gobierno de Maduro, tratando de que las masas populares dejen de creer en el proyecto. Y esto puede, por una parte, debilitar el proceso, pero también por la otra puede llevar a radicalizar ese proceso y avanzar mucho más rápido. Es lo que te puedo decir. Pero indudablemente es un momento muy difícil para el proyecto revolucionario venezolano, que además, por demás, es esencial para América Latina por el papel histórico que desempeñó Venezuela con Chávez al frente, es esencial también en el proyecto del ALBA y como, diría yo, como no como guía, pero sí como luz de un país con grandes recursos que históricamente pues fue aliado incondicional de Estados Unidos y es, vamos a decir, el que con más fuerza dijo no, así no puede ser. Ahí es importante entonces retomar la idea de la integración y la solidaridad internacional, no solo desde los países, sino que desde los movimientos sociales. Y ha sido importante también el aporte que ha surgido desde el ALBA y también desde un puesto más abajo, la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, que integra exclusivamente movimientos sociales de distintos países de todo el continente, desde Canadá hasta Chile y Argentina, que están solidarizando constantemente con el proceso bolivariano, con el proceso de paz en Colombia, con el retiro de las fuerzas de Estados Unidos y de la ONU en Haití y así otros procesos. Entonces, creo que como lección tanto de los procesos en Medio Oriente como de lo que se está viviendo en América Latina es que la solidaridad y la integración son elementos fundamentales para enfrentar los tiempos que hoy en día estamos viviendo. Solidaridad, integración y proyectos viables que cumplan lo que plantean, y entonces los proyectos pueden tener apoyo social, pero a nivel internacional, pero su programa y a nivel interno tienen que lograr el apoyo para poder seguir. Por eso yo te decía, en el caso de Venezuela, están tratando de restar apoyo y los movimientos sociales, por supuesto, tienen que seguir trabajando en función de apoyar el gobierno. Pero lo más importante, o uno de los aspectos más importantes, no es el único, es lograr el apoyo de las masas populares y de los sectores más vulnerables, y por qué no, también de los no más vulnerables al interior de cada país. Pero por supuesto, si estamos hablando de que los medios masivos de comunicación pues nos dan una versión tergiversada, los movimientos sociales, que casi siempre están integrados por jóvenes, desempeñan un papel fundamental para apoyar esos proyectos. Bueno, agradecemos tu tiempo y la voluntad de poder debatir estos temas que, bueno, no son de tu especialidad, pero obviamente nos interesa conocer cuál es la perspectiva y qué es lo que se está pensando también desde Cuba. Desde una cubana. Sí, muchas gracias por invitarme.